A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Gobierno de Luis García Meza, de 1980 a 1981. Sin duda es la dictadura más violenta, cruel, despótica de la historia boliviana. Hechos de sangre, asesinatos de ilustres personajes políticos y sociales, hechos de corrupción y un incremento del narcotráfico marcan a la dictadura de Luis García Meza como el más nefasto de la historia del país. Antecedentes. Después de la renuncia del coronel Alberto Natush Bush, toma el mando de la nación la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Lidia Gayler Tejada, el 16 de noviembre de 1979. El gobierno de la primera presidenta mujer de Bolivia tenía como principal objetivo el llamar a elecciones para posesionar a un gobierno elegido por el voto democrático. Lidia Gayler convocó a elecciones para el 30 de junio de 1980, pese a la oposición del alto mando de las Fuerzas Armadas. Allí existía un grupo fuerte de oposición que desafiaba el poder civil. Las elecciones se realizaron y, una vez más, no había un candidato con mayoría absoluta. La decisión quedó en manos del Congreso. Sin embargo, 18 días después de las elecciones, el general Luis García Meza encabezó un golpe de Estado y se hizo con el poder. Lidia Gayler fue obligada por los militares golpistas a firmar su renuncia a la presidencia. Hasta el momento que recibí una llamada telefónica, más o menos cerca a las 6, 7 de la noche, donde textualmente me decían: señora Gayler, están llevando su renuncia por instrucciones del general Luis García Meza para que la firme. El golpe del 17 de julio de 1980. El golpe se desencadenó el jueves 17 de julio con un alzamiento de una división en la ciudad de Trinidad y la inmediata toma de la Central Obrera Boliviana y del Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz. Se estableció el toque de queda, la censura de toda la prensa y de las radios. Es así que fueron las minas el último bastión de la resistencia al golpe de Estado. Estas fueron intervenidas y atacadas con un saldo de varios muertos. El gobierno de Luis García Meza de 1980 a 1981, un gobierno plagado de irregularidades. El nivel de corrupción del ejército alcanzó nuevas dimensiones gracias a la aparición del comercio de la cocaína a nivel internacional. Se llevaron a cabo varios asesinatos, torturas, ventas ilegales de activos del Estado, aparición de escuadrones paramilitares y un amedrentamiento de la clase obrera y civil. Con el testamento en el brazo. El ministro del Interior de García Meza fue el militar Luis Arce Gómez, que es recordado por su frase célebre: con el testamento bajo el brazo. En palabras textuales, Arce Gómez dijo: a partir de este momento, todos los elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Este discurso hace referencia a una forma de amenaza a la población boliviana para que no se oponga al gobierno e incumplan el decreto ley, que redujo las libertades y los derechos de las personas. Los crímenes. Ya en la primera mitad de 1980, grupos de personas allegadas a los militares golpistas iniciaron una ola de violencia. El 22 de marzo de este año fue asesinado brutalmente el padre Luis Espinal y el 2 de junio la avioneta donde iba el candidato a la vicepresidencia
por la UDP Jaime Paz Zamora y 4 dirigentes más de este partido, se precipitó a tierra en circunstancias no esclarecidas. Todos murieron, menos Jaime Paz, que salvó su vida de milagro. El gobierno de García Meza, autodenominado de Renovación Nacional, fue de dura firmeza con graves enfrentamientos con grupos de izquierda del país. Asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El líder socialista Marcelo Quiroga fue asesinado el 17 de julio, día del golpe de Estado, en los locales de la Central Obrera Boliviana COP, en la ciudad de La Paz. Quiroga, que había obtenido el 4º lugar en las elecciones presidenciales de junio y era un político en ascenso de la izquierda boliviana, asistía con otros dirigentes políticos y sindicales, entre ellos Juan Lechín Oquendo, a la reunión de emergencia del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE. La masacre de la calle Harrington. El 15 de enero de 1981 se reunió la dirección clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR en Bolivia para analizar un paquete económico que había lanzado el gobierno, que determinó el alza de varios productos de la canasta familiar. El grupo fue delatado y el Ministerio del Interior, dirigido por Arce Gómez, organizó un operativo de aniquilación que culminó con el asesinato de 8 de los 9 dirigentes presentes en la reunión en una casa de la calle Harrington de la ciudad de La Paz. Venta de las piedras semipreciosas de la Gaiba. El gobierno de García Meza fue acusado y condenado por la Corte Suprema por varios negociados, entre otros de los vidrios Ray-Ban de la piscina olímpica de la ciudad de La Paz, y el más grave fue el de la firma de un contrato privado con una empresa brasileña para la explotación de las piedras semipreciosas en la zona de la Gaiba. El hecho fue valientemente denunciado por el periódico Meridiano de La Paz en pleno gobierno de García Meza. El narcotráfico. La década de los años 80 marca un hecho de trascendencia histórica determinante para la realidad social, económica y moral del país: el crecimiento espectacular del narcotráfico. Particularmente en este gobierno se dio una expansión de este negocio ilícito. El problema del narcotráfico fue uno de los más agobiantes y graves que afrontó el país, pues minó su estructura moral, incrementándose vertiginosamente la corrupción. Organismos internacionales y miembros del Congreso de los Estados Unidos acusaron formalmente a Luis Arce Gómez de estar vinculado en operaciones de tráfico de drogas. Sublevaciones militares y la caída del gobierno de García Meza. A pesar de que al principio casi todas las Fuerzas Armadas apoyaron el golpe de Estado, a medida que pasaban los meses, el malestar interno se expresó con mayor intensidad. En enero se produjo un motín en el Colegio Militar de La Paz que exigió y logró la destitución de Luis Arce como ministro del Interior. Finalmente, el 3 de agosto se levantaron en Santa Cruz Alberto Natush Bush y Luis Áñez con el apoyo del expresidente Luis Adolfo Siles. La mediación de la Iglesia evitó que los sublevados hicieran gobierno y dio paso a una efímera junta militar. García Meza no tuvo más remedio que renunciar a la presidencia. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes. El juicio a García Meza. Por iniciativa de partidos de izquierda, el MBL, Movimiento Bolivia Libre, y el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y con la aceptación de la mayoría del país, el Congreso inició en 1986 un juicio de responsabilidades contra el exdictador Luis García Meza y sus colaboradores. El juicio concluyó en abril de 1993 con la condena, en ausencia de García Meza y Arce Gómez, a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Uno de los gestores fundamentales de este proceso fue el abogado de la parte civil Juan del Granado, que luego sería alcalde de la ciudad de La Paz.
Luis García Mesa murió en prisión el 29 de abril del 2018 y Luis Erce Gómez fue extraditado a los Estados Unidos, donde estuvo preso durante varios años por el delito de narcotráfico, hasta el 9 de julio del 2009, cuando fue expulsado hacia Bolivia para cumplir su condena. Murió en prisión el 30 de marzo del 2020. Y si quieres cursos preuniversitarios, no te olvides contactarte con nosotros. Somos el Instituto CEPI, Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral.